Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Nesa. Aquí su amigo y viejo colaborador del programa Café Ciudadano. Yo soy Jorge Bourges. En los anteriores videos no me había presentado, pero pues eso fue por un lamentable descuido de mi parte. Pido disculpas. Soy Soy miembro del colectivo de Café Ciudadano y he participado desde el principio en los programas que se transmiten por Radio Nesa. Bien, miren, vamos a la tercera parte de la tercera parte de los videos que estoy haciendo para conmemorar, celebrar en mi caso, el segundo aniversario del triunfo que se tuvo en las elecciones del año 18. Bien, continuando con como lo dejamos en el programa anterior, en el video anterior, se tuvo el fraude del año 2006 y todo parecería que pues íbamos a recuperar este vuelo hacia la siguiente elección, pero no se le halló la cuadratura al círculo y el año 2012 pues le fue mal a Morena y a su candidato, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Estoy repitiendo mucho esto del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Lo hago para compensar la falta de algunos cuates, algunos amigos no amigos míos, algunos comentaristas que encuentran algún gusto en llamarle López nada más, pues, probablemente así desquitan el coraje, la impotencia de que el licenciado López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, haya ganado las elecciones del año 18. Eh, eh, Qué bueno si así lo logran, pues que logren cierto gusto. Yo los compenso repitiendo el nombre completo del actual presidente, nombre completo con el que lo conoce todo el mundo, excepto ellos, ¿verdad? Entonces, retomamos eso, fue una mala experiencia la del 2012 y yo estuve trabajando muy cerca en la cuestión de casillas, todo eso, y lamentablemente, sí, ganó Peña Nieto, es una verdad, tal como lo alcancé yo a percibir. Para bien o para mal, ganó Peña Nieto. Entonces, bueno, se estuvo pensando mejor el siguiente paso, que sería agarrar vuelo para la elección del año 18. Y sí, el licenciado López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, eh, viajó mucho por toda la República, organizó en todas partes comités de trabajo para su campaña. Y bueno, se fue viendo ya muy cerca de las elecciones que llevaba bastante ventaja. Lo que, lo que se logró fue impresionante, ¿verdad? Porque el día 1 de julio del año 18, a eso de las 7, 8 de la noche, los otros candidatos reconocieron el triunfo del candidato de Morena y los primeros cómputos que se dieron, los primeros encuestas de salida, más los primeros resultados ya de conteos concretos, pues arrojaban una ventaja enorme. El licenciado López Obrador sacó más votos que todos los demás juntos. Se llevó la elección con el 53% de los votos, en una elección que fue altamente
altamente asistida. O sea, nunca antes una parte tan grande, una proporción tan grande del padrón electoral había votado, había ido a las urnas a votar. Nunca antes, salvo épocas de los fraudes del PRI. Pero nunca antes se había logrado que una proporción tan alta del padrón fuera a votar. Y en esa elección tan significativa por la participación ciudadana, ganó por más de la mitad de los votos. Esto fue fenomenal y bueno, yo creo que el, eh, el, el coraje que les dio a estas personas que le llaman López, pues lo han estado desquitando llamándole López desde entonces, ¿verdad? Cuando pues un buen comunicador lo que haría es hablar de la persona tal y como se le conoce, ¿verdad? Tal y como se le conoce. Yo nunca le llamé fecal a Calderón, pero tampoco le llamé presidente, sin embargo, era el licenciado Felipe Calderón, ¿verdad? Y, y había que, si hablaba uno de Calderón, hablaba en esos términos, ¿verdad? Para que lo entendiera la gente. Y no le llamaba yo Felipe o cosas por el estilo. En fin, eso se logró. Y bueno, durante la campaña surgieron algunas cosas que fueron muy, muy estimulantes. Eh, el reconocimiento a personajes de nuestra historia fue muy, muy halagüeño. De nuestra historia y de la historia mundial. Miren, eh, cuando hablábamos de las influencias culturales, de que yo encontré cuando esta plática una serie de afinidades culturales con López Obrador. No de temperamento, sigo considerando que mi temperamento es radicalmente diferente al de López Obrador, pero cada quien es así, ¿verdad? Cada quien es como es. Entonces, me dio mucho gusto saber que él reconocía la gran figura que tuvo durante la revolución el general Felipe Ángeles. Felipe Ángeles no solamente fue el, eh, el militar que logró derrotar en la batalla de Zacatecas a el ejército de Victoriano Huerta, del traidor Huerta, eh, hecho por el cual, pues, a partir de ese momento, Victoriano Huerta empezó a hacer las maletas para renunciar e irse. La figura de Ángeles es extraordinaria, un gran estratega, un gran militar, un sobrio militar y un general muy humano, muy humano. Cuando fue jefe de operaciones en el estado de Morelos, eh, trató de limitar la acción de los zapatistas no a partir de represiones sangrientas. El zapatismo tenía mucho arraigo en la gente y otros generales, como el general Juvencio, no me acuerdo cómo se llama, apellidaba, Juvencio Robles, creo, fue terriblemente sanguinario con la población civil. Al contrario, lo que hizo Ángeles fue tratar de entenderse y sobre todo pues, proteger la actividad económica y llegar a una especie de equilibrio con la gente que estaba armada, de hecho, ¿no? Estaba alzada, estaba hostil al estado de cosas que eran los zapatistas. Después fueron, tengo entendido, grandes amigos, ya después, tiempo después, ni a uno ni a otro les restaban muchos años de vida. Pero fue un hombre extraordinario, el general Felipe Ángeles, una especie de obispo Mirel que influía con su bondad a mucha gente y con su inteligencia también. Entonces, bueno, ese fue el general Felipe Ángeles y a mí me dio mucho gusto saber que también era de simpatías del entonces candidato, después presidente electo y después presidente.
Otra simpatía que él manifestó en alguna ocasión y con la cual yo coincido plenamente es su admiración por el presidente Franklin Roosevelt, eh, que fue presidente durante 12 años, fue presidente de Estados Unidos y que logró levantar al pueblo para vencer la depresión económica terrible que se dio a partir de la estafa financiera que los grandes capitales hicieron en Wall Street. Eh, Estados Unidos se repuso de esa gran estafa, de esa gran depresión, porque la economía entró en una depresión. Nadie compraba porque no tenía ingresos y las empresas no podían trabajar porque no tenían a quién vender, ¿verdad? Ese círculo tan perverso se había dado en la economía norteamericana. Roosevelt logró levantar esto y luego enfrentar a la Segunda Guerra Mundial, eh, enfrentar la crisis previa a la Segunda Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Muy antes de que este conflicto armado terminara, pero su acción fue importantísima. Un personaje, quizás el mayor estadista del siglo pasado. Bien, pero bueno, esto es mi coincidencia personal con el, eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y mm, eh, ahorita festejamos su segundo aniversario de su victoria. Se han logrado, a partir de su presidencia, se han logrado revertir cosas muy malas que se estaban generando en el país. Una, la reforma educativa de Peña Nieto, súper perniciosa, súper persecutoria y que no iba hacia ningún lado. Eh, una nueva reforma todavía está pendiente porque a muchos todavía no nos gusta que solamente se haya echado para atrás aquella, sino que esperábamos algo de mucho más aliento para orientar la educación nacional. El, Esto y echar para atrás ese absurdo proyecto del aeropuerto de Texcoco. Era un proyecto que iba a ser un elefante blanco millonario. Se quería tener un gran aeropuerto de interconexión mundial cuando estos aeropuertos ya están en plena crisis. El aeropuerto de Dubái, Frankfurt, Ámsterdam, todos esos ya tienen serios problemas y las compañías aéreas que le apostaban a ese tipo de negocio aéreo de, basados en la existencia de esos aeropuertos, pues están en crisis. Por ejemplo, Air Emirates, como se pronuncia, está en serios problemas y hay otras compañías que también, Lufthansa, está al borde de la quiebra, las otras europeas también no andan muy bien, ni British ni Air France andan muy bien. Lufthansa en muy serios problemas cerca de la quiebra, esperemos que no. Y bueno, esto se logró revertir. Entonces, una acción de gobierno que yo la veo muy bien. Yo, mi persona, Jorge Borges, lo veo muy bien. Entonces, ya acepto desde luego opiniones diferentes, las agradezco, ¿verdad? Es la vida de una nación democrática y debe ser una vida cada vez más cotidiana. Sé que muchos amigos opinan diferente y qué bueno. No hay que pensar que una democracia se dé unanimidad de opiniones y la diversidad de opiniones se puede dar en el seno del barrio, en el seno del lugar de trabajo o inclusive, no sé, dentro de las familias hay diferentes opiniones y así es la vida, ¿verdad? Ninguno de nosotros tiene
un recurso así de imaginar todo eso. Bueno, un triunfo como esto, yo llegué a compararlo, el triunfo del licenciado López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, lo comparé en algún momento, en euforia, con un episodio de la historia de Inglaterra, cuando eh, en un largo periodo que va entre que decapitan a Carlos I y es coronado rey de Inglaterra 30 y tantos años después, Jacobo II, pues esa coronación de Jacobo I, Jacobo II, no recuerdo el dato. Claro que no recuerdo aquello porque yo no vivía, ¿verdad? Pero no recuerdo el dato, pero el hecho significativo es que el poder pasó directamente ya a partir de ese momento al Parlamento. El, eh, el, eh, el rey de Inglaterra, pues, tiene una función porque es protector del poder judicial, ¿no? Eso no es cualquier cosa, ¿verdad? Y, y bueno, tienen esa acción que se debe valorar, pero ya no tienen el poder determinante de hacer eh, cometer los errores que cometían. Entonces hay un parlamento y el parlamento se hace cargo de la política de, de la política inglesa. Entonces, bueno, eso es algo significativo y yo comparaba esto, el gran tiempo que hubo entre el año 88, la primera insurrección civil hacia el sistema PRI, del año 88, hasta el año 18, 88, 98, 8, 18, 30 años, ¿verdad? Es un chorro de tiempo, pero yo lo comparaba con esta transición que hubo en Inglaterra, que los ingleses llaman The Glorious Revolution, la revolución gloriosa, porque fue con mínimo derramamiento de sangre. No hubo mayores cosas, no hubo guerras fratricidas, fue mínimo. Entonces, bueno, eso yo lo comparaba y me dio muchísimo entusiasmo. Ahora veo esto muy cuestionado, hasta ahorita por gente, ¿qué diríamos de esas gentes? Yo no me subiría a un automóvil, a transportarme en un automóvil si veo que lo va manejando el señor Lozano, ¿verdad? No, este, es un hombre iracundo, es un hombre que odia visceralmente y eso eh, podemos decir es un odio, es un pecado, odiar de esa manera, es un síntoma muy feo de algo muy feo, ¿verdad? Entonces, gentes como él, o como Ferriz, o como este señor Abascal, que resulta que es psicólogo, ¿verdad? Pues debería arreglarse él mismo su interior, porque es un hombre que odia visceralmente a López Obrador y eso pues, es patológico, ¿verdad? Es de los que le llaman López, pero no solamente López, sino que el tipo altera las iniciales y entonces en lugar de ser AMLO, cambia la A por la M y le llama malo y así parece escuincle de primaria, ¿verdad? Y bueno, de músico, poeta y loco todos tenemos un poco, entonces yo creo que yo estoy medio loco, como todos, ¿no? Si algún día se me bota la canica más, que me lleven con un chamán, pero no con un psicólogo como eso, ¿verdad? Entonces, ni me subo a un coche donde vea que lo va manejando Lozano, ni que me llevan, mejor que me lleven con un chamán, ¿verdad? Entonces, pero es gente de cuidado, miren, es, eh, están contagiando a la gente. Ya yo veo a la gente aceptar enfoques estrambóticos de que López Obrador significa una, una conspiración comunista, cuando hablar de comunismo ahorita en el mundo es como si en España encontrara gente
tuviera temor a que regresaran los sarracenos, ¿verdad? Pues no, ya son cosas del pasado. Este, eh, Quedan como figura política, pero no como un peligro real, ¿verdad? Está muy claro que ellos dicen que López Obrador es igual a Chávez. Uh, pues no, ¿verdad? No es como Chávez, ¿verdad? Es otro tipo de persona, o como Castro, pues no, Castro nunca se logró entenderse con los empresarios o con los vaqueros, ¿verdad? Chávez también tampoco, y Maduro peor, ¿verdad? Entonces, y lo primero que se veía en el gabinete de López Obrador y luego en su política es un entendimiento, no con todos los empresarios, pero sí con muchos de ellos, ¿verdad? Entonces, inclusive desde la campaña del año 12, había una persona extraordinariamente positiva que era su candidato a secretario de Economía, donde, por cierto, el futuro secretario de Economía de Peña era también un tipo excelente, un tipo muy excelente. Los dos, los dos prospectos de secretarios de Economía eran gente muy agradable, muy inteligente, explicaban bien. Eran los Gatell de aquella época, los López Gatell de aquella época, explicaban muy bien las cosas. ¿Cómo se llamaba el de Peña? Ya no me acuerdo, pero un tipo excelente. Eh, y eh, los dos regiomontanos, ¿verdad? Monterreyenses. Entonces, bueno, esto es un disparate, ¿verdad? Pero, sin embargo, está calando, ¿verdad? Entonces, yo creo, y quiero cerrar esta tercera plática con un llamamiento a todos los que simpatizamos con el gobierno de López Obrador, simpatizamos con la persona de López Obrador, aunque sea un temperamento absolutamente diferente al mío, tenemos coincidencias intelectuales, políticas, etcétera, etcétera, y yo valoro su triunfo como una oportunidad histórica para México. Eh, es muy posible que después de este gobierno, este, o de esta primera mitad de gobierno, haya una elección que compense un poco su poder, y que entonces tenga que negociar con diferentes fuerzas para mantener la gobernabilidad. No sea nada raro, y sobre todo que es muy factible que haya una transición después de esto en las elecciones del año 24. Hay una transición pacífica. Eso ya sería un arranque para nuestro país fantástico, ¿verdad? Que haya una transición pacífica. Yo veo buenos candidatos en Morena. En alguna otra coalición PAN-PRD, pues no veo, pero sin embargo hay gente muy valiosa en el PAN, ¿verdad? Lo que pasa es que Anaya arrasó con muchas de ellas, pero eh, gente muy valiosa, ¿verdad? Entonces, y muy positiva y muy sintonizada con la onda democrática. No sé si Germán Matías Casares, a partir de que, además, aparte de que dicen que es muy cascarrabias, pero pues es un tipo muy vertical, ¿verdad? Entonces, muy honesto, muy vertical, sería un excelente eh, baraja para el PAN, y en el PRI también tienen gente excelente. Me hablan de un par de gobernadores que podrían ser excelentes candidatos del PRI. Entonces, pues podríamos tener dentro de 4 años una campaña, iba a decir bonita, una campaña constructiva, ¿ya? Con propuestas, que no se estuvieran y andar buscando a ver cuántos verrugas tiene el otro en el pescuezo y nada de eso, sino cosas que hablen de los problemas del país, que son muy complicados. Bueno, entonces, en vista de esto, yo llamaría a, a todos los simpatizantes del licenciado Andrés Manuel López Obrador de hacer una campaña a favor de él. No le hablo a los políticos de Morena, porque andan enfrascados ahí
ya muchas cosas. Hablo de la gente de a pie que votamos por él, o que anduvimos volanteando y todo eso. Estos tenemos que hacer algo para permitir que este avance se consolide. Entonces, yo llamo a todos a buscar las maneras. La sociedad civil es así. Se nos puede ocurrir algo así como lo que hacíamos en el Grupo Esperanza, en el grupo que participó en el año 6, ¿verdad? A favor de López Obrador, pero era porque éramos un determinado grupo de amigos y amigos de los amigos y amigos de los amigos de los amigos que logramos un buen grupo. Así se organiza la sociedad civil y así podemos hacerle para contrarrestar la influencia de esta gente enferma de odio. Entonces, contrarrestarlo hablando con los otros ciudadanos, que puede ser de izquierda, de derecha, de centro, lo que sea. Se puede hablar, se les puede convencer por medio de volantes. Ahora ya los volantes no son tan importantes como la acción en las redes. Todo esto lo podemos enfrentar, organizarnos y echar a andar una actividad en ese sentido. La sociedad civil no es homogénea, pero tiene una gran inventiva. Los convoco a hacerlo, ¿verdad? Como puedan, ¿verdad? Un llamado semejante bueno, un llamado como puede llegar a ser muy positivo. Lo repito, adelante, adelante con López Obrador, empujemos sus buenas acciones, aguantemos su temperamento y, y bueno, esto es todo lo que quería decirles en esta plática. Les agradezco mucho la atención que me han prestado. Su servidor Jorge Borges, no he dicho mi nombre, ahora lo repito muchas veces. Alguien me dijo que con lo feo se me identifica, pues sí, pero además de lo feo, el nombre es importante. Si uno no dice su nombre mientras el asunto es un anónimo y un anónimo es una cosa mala. Entonces, hagámoslo, y me despido de ustedes con mucha gratitud. No me despido porque voy a estar sacando eh, otros videos de otros temas, ¿verdad? Quiero hablar de los temblores, quiero hablar de, de las palabras, de cómo hablamos los mexicanos. Somos el mayor país hispanoparlante del mundo y tenemos cierto papel que hacer en el progreso de nuestro idioma. Entonces, hablar de las palabras, yo soy matemático, a ver qué rollo les puedo sacar por ahí. Hay cosas hermosísimas en la matemática y en ciencias afines como la física. Entonces, trataría de seguir mandándoles este tipo de videos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.